¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al análisis político semanal en Diálogo. Cerramos hoy esta semana con temas que han marcado la agenda nacional. El gobierno no ha presentado, al menos en el plazo previsto, la reforma al sistema de pensiones, la acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esto abre algunas dudas sobre el rumbo fiscal de nuestro país. El Banco también Interamericano de Desarrollo proyecta 1.300 millones de dólares en financiamiento para este 2026. Esto será inversión estratégica o también una presión más a la deuda. De esto también vamos a estar hablando. Y el impacto político y económico del llamado efecto Shakira también estará hoy en la mesa de discusión. Revisamos también la creación del Instituto Especializado de la Fiscalía General de la República, que busca poder mejorar criterios y también conocimientos en los fiscales de nuestro país. Y también abrimos el rumbo a las elecciones internas en el calendario electoral. Son los temas que hoy vamos a estar analizando. Ernesto, buenos días. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, un saludo muy especial. Aprovechando esta mañana a todos los locutores y operadores del Grupo Radial Megavisión, nuestros colegas. Sin duda, bueno, hoy es el Día Internacional de la Radio, pero también Radio Corazón está de aniversario. Qué bueno, pues doble abrazo y doble felicitación para nuestros compañeros. Sin duda, bueno, vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy para antes entrar al detalle de los temas. Doctor Hernández Turcios, Héctor Hernández Turcios, abogado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Esta es una agenda un poco complicada, ¿no? Sí. Contradictoria, pero está unida a un todo que pasa en el país. Claro. Estoy agradecido de la invitación y muy buenos días. Muy importantes sus aportes también. Bessie Ríos, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Buenos días, un saludo a toda la gente que está pendiente del programa. Un abrazo en este viernes y mi solidaridad para las víctimas que han quedado de este incendio de grandes proporciones en el centro histórico de San Salvador. Son las champas nuevamente las que se queman, ¿verdad? Un abrazo solidario para esa familia. Bueno, sí, en efecto, ha habido una cobertura completa de nuestros equipos precisamente ahí. Desde esta madrugada, el licenciado Oscar Campos también nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Gracias por la invitación nuevamente, un placer estar acá con los grandes panelistas de este día. Qué bueno tener. Vamos a entrar al detalle de los temas y hoy vamos a hablar sobre este tema. Se presentó el proyecto a la reforma del sistema de pensiones en plazo esperado, al menos el plazo que se había conocido por el Fondo Monetario Internacional. El sistema de pensiones está arrastrando ya un déficit, una alta presión fiscal. ¿Es un retraso técnico o una señal también de transición en este proceso de negociaciones? ¿Viene un cambio de modelo? Son de las preguntas. Cambio de edad de jubilación, tasas de cotización. La reforma es inevitable y el costo político también. De eso hablamos hoy. Así es, en efecto. El retraso en la reforma de pensiones y la compra del Bitcoin complican un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa su perspectiva? Vamos a ver, Oscar. Sí. Bueno, ya se ha señalado obviamente que hay algunos incumplimientos en cuanto a algunas metas específicas, en cuanto a la entrega de productos específicamente en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, yo creo que sí pueden darse estos retrasos técnicos que pueden haber pasado, por ejemplo, en el tema del estudio actuarial que se había presupuestado fuera entregado en el mes de septiembre del año pasado. Al mes de diciembre se conoció que había sido ya entregado. Entonces, creo yo que estos retrasos técnicos no deberían de ponernos en alerta sobre un incumplimiento como tal con el fondo, pero sí deben revisarse a manera de darle cumplimiento a todos los plazos a los cuales se habían acordado. El tema de la reforma de pensiones, obviamente estábamos hablando que, según palabras de los representantes del Fondo Monetario Internacional, al 10 de febrero de 2026 debía ya de conocerse una propuesta de reforma al sistema como tal. Estamos todavía esperando, obviamente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, reconocía que todavía no habían recibido el proyecto. Esperamos que el gobierno en estos próximos días lo entregue, ¿verdad? Así que yo creo que si hay algunos incumplimientos son de carácter técnico, más no de carácter monetario político o que puedan poner en riesgo bueno, la relación. Recordemos también que se trata de cualquier movimiento tan sensible para poder llegar a una conclusión de cuál va a ser el modelo. Exacto. Con altas implicaciones políticas. Claro, ¿no? Licenciada Ríos, este tema sin duda hay que abordarlo porque se acaban los fondos, las reservas de los fondos de pensiones y el Fondo Monetario así lo advirtió. No se conoce en qué sentido viene presentada esta reforma, pero que se hará es un hecho. Es un hecho que se tiene que realizar la reforma.
sistema de pensiones que es una copia del sistema chileno fracasado, que lo trajo Arena en el contexto de la privatización de los años 90, 96. que lo implementa a sabiendas que ya estaba fracasado en Chile. Además de eso tenés la primera reforma que también hace Arena, que no beneficia al trabajador, una segunda reforma que hace el FMLN, que tampoco beneficia al trabajador, luego de eso le permite tocar los fondos, y esta administración, que su reforma tampoco es la más feliz, también termina pudiendo acceder a los fondos de los trabajadores y trabajadoras y sin pagarnos 4 años. Definitivamente necesitamos una reforma. Lo que pasa es que esta administración, fiel a la manera en la que se maneja, no te entrega información, no te dice con quién está haciendo el estudio. Ahí está la propuesta de la Mesa por una Pensión Digna con Patricio Pineda, que es una propuesta muy interesante, que te habla de un sistema mixto, de la ampliación Pero ese secretismo, ¿no crees tú que es saludable para evitar cualquier tipo de contaminación política? Ningún secretismo del Estado es saludable. ¿O es un obstáculo a la transparencia? Ningún secretismo de parte del Estado es saludable. ¿Quién dijo miedo? El que nada debe, nada teme. Ese es el lema que utilizan mucho aquí en esta administración, que cuesta que se debata frente a la población y frente a los actores y a quienes vas a afectar o a beneficiar, porque esto tenés que estarlo discutiendo con la población. Son fibras sensibles las que estarías abordando, tocando con cualquier movimiento que se genere. Correcto. ¿Y no será que precisamente por la relevancia del tema, por la importancia y las implicaciones que puede tener en la vida de millones de personas, sea un tema que cuando ya sea presentada la propuesta podría ser discutida en la Asamblea Legislativa? Yo me imagino que deberían de invitar a Patricio, deberían invitar a la AFP, deberían invitar a las asociaciones de trabajadores. Que me ría. No, digo yo que ese es el deber ser, ¿verdad? Por la importancia que reviste este tema. Así te lo voy a preguntar, ¿y cuándo han debatido en esa asamblea o discutido en una comisión o han parido algo los diputados? No, a ellos puyan botones. Doctor Subricios, históricamente el tema de las pensiones es sensible y ha venido teniendo modificaciones desde el origen, desde el sistema público, luego el cambio a la privatización. Se habla mucho de que podría ser un sistema mixto, uno privado, o volver incluso a nacionalizarlo, pero creo que al final del día siempre tendrá un costo. Bueno, lo que aquí hay que ver, este es un problema económico, político, social, o sea, es un problema complicadísimo, pero más se vuelve complicado porque en medio de hacer esta reforma indudablemente hay problemas económicos en el país, ¿verdad? Porque cuando entra el Fondo Monetario Internacional o cuando se solicita que entre a salvar el Fondo Monetario Internacional, es porque la balanza de pagos anda mal. Ahí es donde viene el primer problema. Entonces el Fondo Monetario Internacional tiene que nombrar lo que está incluso sobre la contabilidad del país. Tiene el país que someterse a lo que el Fondo Monetario Internacional plantee y quiera. Pero con respecto a las pensiones, realmente las pensiones se ha jugado con ellas de diversas maneras, como lo planteaste tú, han ido del público al público privado con una combinación un poco extraña, pero que era producto del neoliberalismo, pues, que fue exigido. O sea que en ese momento, en la crisis que surge el 2008, que es una crisis mundial, lo que se plantea era resolver el problema del mundo. Ahora, hay una cosa curiosa, muy curiosa en esto. Cuando se plantea esa tesis del neoliberalismo el 2008, se colocó a los hombres apropiados en los continentes. Aquí cayó el general Pinochet y después el general Videla. En Estados Unidos lo apoyó Reagan, en Inglaterra la señora Thatcher, y allá en Asia Suharto, el general. O sea, eran dictadores, ¿verdad? Algunas veces disfrazados de monarquías parlamentarias y todo, pero eran dictadores. Ahora, eso hoy en día volvemos a lo mismo.
porque la tesis neoliberal es preferible un dictador liberal y no una democracia capitalista. Eso debe quedar claro. Entonces los van colocando, pues. Ustedes ya vieron cómo en Argentina, en América del Sur, pues, en América Central, en Asia están colocando ese tipo de personas. Pero usted está consciente que esta es una bomba de tiempo que se tiene acá en el país, el tema de ¿o qué hacemos con la reforma con este sistema? Bueno, o hacemos una nueva ley. Sí, pero es una bomba de tiempo, pero un país sumiso, aunque sea bomba de tiempo, no estalla, simplemente aguantan la bomba. Ese es el otro problema, porque están dominados los países. Mira, el país más endeudado, según el Fondo Monetario Internacional, es Argentina, en América. En Centroamérica, el menos endeudado es Guatemala. De ahí el endeudado somos nosotros. Pero ellos van colocando, es que uno aparentemente cree en eso de elecciones y de democracia. Si esas son tonterías que lo que hacen a uno es enmudecerlo y no poder actuar como se debe actuar. Pero eso hay que soportarlo. Ahora, cuando tú me haces esa pregunta de que eso va a causar un problema, sí, claro que causa un problema, pero aunque cause problemas, no pasa nada. Hay que soportar las cosas. ¿Usted cree que la gente está un poco entretenida o distraída en otros factores, más que por poder entender qué es lo que viene? Claro, pero también, es que mira, también hay que reconocer una cuestión que no el Fondo Monetario Internacional, el banco, sino el BID, sí, el Banco Internacional de Desarrollo, plantea que lo que le ha ayudado a El Salvador a sostenerse son las remesas. Eso está bien colocado eso. Ahora, la remesa tiene la ventaja de que no le llegue el dinero al Estado, sino que es una distribución de riqueza. Entonces, es como que hubiera otra pensión, pues, a la par de la mala pensión que tenemos, con la remesa llega otra pensión. Es la VIP. Yo creo que con el tema de las pensiones, como dice el doctor, si en algún momento se va a generar un estatus inevitable de insostenibilidad. Y en ese sentido creo yo que el Fondo Monetario Internacional, obviamente, como parte de las exigencias con este acuerdo, es que se deba de realizar esta reforma de pensiones. Sería irresponsable que no se hiciera en esta época, independientemente de los costos políticos. Yo creo que el gobierno de El Salvador, sobre esa línea, pues aceptó este acuerdo y sabe que si no logra llegar a una reforma que sea sostenible o que por lo menos pueda generar mejores condiciones que todo lo que se ha venido heredado del sistema anterior, sí tendría que verse de palitos en temas económicos. Hipotéticamente estamos hablando porque no conocemos un estudio actuarial que debió el pasado 10 de febrero. Se presentó el informe actuarial en un boletín del Fondo Monetario Internacional en diciembre, en el que prácticamente se dice que en 2029 los fondos se van a acabar si no se le hace ningún tipo de reforma. Hay algo en lo que yo sí coincido, digamos, parcialmente con el doctor, en el sentido de lo que significa el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un gran banco que te genera recetas, que considera que los programas sociales son gastos, que a donde llega a terminar de ampliar la pobreza. Tampoco se le puede hacer caso a todo lo que dice. Es bien importante recordar que el Fondo Monetario también es un instrumento político. Siempre te dicen de que los préstamos internacionales te los dan en base a tu situación democrática, libertad de expresión. A varios indicadores. Si tenés un montón de... Pero si el que está ahí es afín a los gringos, que al final del día los gringos son los que deciden a quién se le preste y a quién no del Fondo Monetario, te entregan el dinero. Entonces no es tan cierto que el tema de los indicadores de democracia, institucionalidad, elecciones libres. Yo por eso creo que se están bypaseando el tema de los tiempos, porque las pueden, si Argentina es el otro país más endeudado, nosotros aquí, y son los dos muchachitos bonitos de los americanos ahorita, en la administración Trump al menos, les van a seguir soltando la plata.
Eso es lo que va a seguir. Yo creo que se hacen a veces ajustes técnicos también, pues, o sea, puede haber algún retraso en la entrega de un documento. Tú eres de la tesis de que a lo mejor técnicamente no se ha que logrado esto cuadrar bien se ha retrasado números, técnicamente, ¿no? Pero que no pone en riesgo el acuerdo. Que no va más allá de querer, digamos... Sí, claro, por lo menos hasta ahorita no hay indicadores, o por lo menos el informe. Por lo menos el informe técnico pero eso así lo dice. Pero un tema más allá técnico es político. Pero lo más delicado es el problema financiero. Claro. Y el problema de lo que realmente ha sucedido con el dinero ajeno de los trabajadores. Es que el problema real, donde está lo grotesco, es que se ha tomado dinero, que era el dinero de los trabajadores, y que la deuda que tiene el gobierno y Estado de El Salvador con el fondo de los trabajadores, el fondo de los trabajadores es demasiado amplio, y por eso el Fondo Monetario Internacional viene a exigir, a obligar precisamente a que se haga una reforma para disminuirlo. No es ni siquiera para pagar, sino para disminuir la ese deuda déficit. con el fondo, sí. Porque hay una persona ahí que no me recuerdo cómo se llama, que es el que de los que más conocen de este tema. Patricio Pineda. ¿Cómo? Patricio Pineda. Pineda plantea de que así como están las cosas, llegaríamos hasta el otro año. Sí. ¿Entiendes? Entonces se necesita auxilio, y el único que puede dar auxilio es el Fondo Monetario Internacional si hacemos lo que ellos dicen. Si no, estamos perdidos. Bueno, es interesante el punto, porque también ellos han propuesto ampliación de la base de cotizaciones, que ese sería una reforma para tiene que financiar. ser una reforma integral, o sea, aquí de cada 10 trabajadores solo 2 cotizan hacia las AFP, y de eso que está ahí en la AFP, un 40% es el que está trabajando y un 60% el que está pensionado. Entonces, insostenible por todos lados. Sin duda. Tampoco podrías migrar a un tema público, porque ya venimos de allá. Público, no. Ya venimos de ahí, tampoco lo puedes mantener. Tiene que ser una reforma mixto, que por eso es importante que se debata con todos los sectores. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Que va a ocurrir y que va a generar y despertar un debate? ¿De qué envergadura, no? Podría ser. En eso estoy de acuerdo con el doctor. Aquí la gente no va a salir a debatir nada. Solo vamos a ver en la televisión cuando aquellos aperten la pantalla touch. No va a ocurrir nada, hombre. No va a ocurrir nada porque, como dice aquí mi colega, deberían todos los sectores de participar, pero con la libre expresión tal vez hacen caso. Pero la libre expresión aquí sirve solo para que lo oigan a uno, pero no para definir una política. Yo creo que es bien complicado definir si va a suceder o no va a suceder algo, porque obviamente el comportamiento de las personas, específicamente los trabajadores que se podrían estar viendo afectados, al final se puede llegar a compensar. Por decirte algo, no creo que eso vaya a pasar, pero si en algún momento llegara a pasar una reforma paramétrica que ampliara la edad de jubilación, pero que mejora la pensión, tendría una compensación. Entonces la gente podría decir, ok, yo estoy acostumbrado a que voy a trabajar 5 años más, ya jubilado porque quiero mejorar mi pensión, pero si ahora me van a obligar esos 5 años, pero eso me genera ese rédito en la pensión, la gente posiblemente ahí pueda compensar ese tiempo. Entonces, y también no puede ser que también te pueden hacer la reforma en 2 pasos, porque este año preelectoral, año preelectoral lo te van a zampar 5 años más 30 de trabajo, más 60, más aumento de cuota. Tampoco se van a meter un tiro en la pata, porque el costo político yo creo que van a ir este año decirte, mire, vamos a subir tanto, se va a tener, y más adelante otro, porque mira, esa nueva AFP que viene, que está invirtiendo, a cualquiera le llama la atención. Estás en un momento de incertidumbre que no sabes cómo va a terminar la reforma, si te va a afectar o no como negocio, y te sale una nueva AFP, algo sabrán que no sabemos nosotros. Algo sabrán que no sabemos nosotros. Bueno, vamos a llegar acá con este tema, pero nos vamos a enlazar hasta el centro histórico de San Salvador, porque tenemos actualización lamentable de lo que ha ocurrido en este incendio. Hay víctimas ya confirmadas. Está Santiago Hernández con nosotros y nos va a ampliar la información. Santiago, vamos contigo hasta la 6ª Avenida, allá en el centro. Gracias, Luis. En efecto, tenemos información actualizada que ha brindado el director del Cuerpo de Bomberos a raíz de ese incendio que se ha registrado en el sector de la 6ª Avenida Sur en San Salvador. Y es que hace unos instantes el director del Cuerpo de Bomberos confirmó
lastimosamente el fallecimiento de 3 personas que se encontraban al interior de uno de estos establecimientos donde se registró este voraz y destructivo incendio. Entre ellos, informaba el director del Cuerpo de Bomberos, se encuentra lastimosamente un menor de edad. Además, también mencionó que una mujer que se encontraba en estado de embarazo fue trasladada hasta un centro asistencial debido a las inmensas cantidades de humo que había respirado ella en esta zona. Comentarles que son varios locales los que se han visto afectados a esta hora de la mañana. La zona permanece acordonada. Esto mientras el Cuerpo de Bomberos continúa realizando las inspecciones correspondientes y también pues vienen en este caso las autoridades policiales para poder realizar todas las investigaciones y poder levantar el cuerpo de las víctimas. Además, también en la zona comentarles que el servicio de energía eléctrica ha sido suspendida mientras se realizan las labores. Por supuesto, toda esta información se la vamos a estar ampliando en nuestra emisión del mediodía de Telenoticias Megavisión. Bueno, Santiago, gracias por la información. Lamentable, han confirmado 3 personas fallecidas en este incendio en el centro histórico de San Salvador. Vamos a hacer un menor, me decía, un menor, ¿no? Entre ellos, sí. Qué lástima, realmente, una situación bien trágica. Ellos a lo mejor estaban dentro, claro, pernoctando, durmiendo, sí, y ahí pues les agarró la situación. Bueno, vamos a hacer pausa y al volver tenemos más temas. Regresamos con más temas. Muy bien, gracias a Salnet. Nosotros continuamos y vamos a introducir otro elemento porque el BID proyecta también 1.300 millones de dólares para vivienda, turismo, salud y educación para el país. ¿Es un impulso a la economía? Esa es la pregunta. ¿O un nuevo ciclo de endeudamiento? La clave no solo es el dinero, sino también la ejecución y las prioridades en las que se gaste este monto. Ahí está otro tema de endeudamiento y que ya ha sido prácticamente validado para El Salvador, 1.300 millones de dólares más, y que era, bueno, también el monto que el Fondo Monetario Internacional iba a dar. ¿Cómo podemos analizar este tema? Interesante, porque por un lado estamos platicando de que probablemente no se han cumplido todos los ítems que te estaba dando el Fondo Monetario y que te iba a dar susteada la plata, porque es contracumplimiento que te va soltando el dinero y parece que el BID te lo va a soltar de una vez, ¿verdad? Que tenés mejorada la calificación. Si, mira, en términos generales, si todo eso es así, qué bueno. Si a mí lo único que me sigue preocupando es el tema de que te mantienen mejoras de calificaciones, se supone que a nivel internacional va súper bien, pero aquí en el día a día, la gente que va al mercado, el dinero le sigue sin alcanzar. Mira, entonces, el tema de que la macroeconomía ha crecido y que el país está bien en números internacionales, etcétera, etcétera, lo único que te dice es que los mismos de siempre son los que están creciendo, los demás no. Es que el asunto hay que verlo, sí, la primera situación grave es a los 60 años te tenés que ir, porque antes existía la probabilidad que si tu pensión era baja, tú podías seguir trabajando aún pasando de 60 años y entonces decías yo me quedo aquí hasta la muerte. No había problema, porque era una opción buena económicamente hablando. Sí. Pero en El Salvador, hablando hasta las cursilerías que se podrían dar, por ejemplo, en un país con cierto adelanto, dicen, bueno, tú, a los 60 años, digamos que ese fuera el límite, tú tenés que tener ya tu casa pagada, tus hijos educados, una sola mujer, pero aquí todos tienen como petroleros varias mujeres, no han pagado la casa, es la tercera mujer, entonces es un caos social también, que no lo podemos apartar de los problemas monetarios que se dan. Yo creo que con el tema, con lo que decía Bessi y lo que dice el doctor, creo que con el tema del financiamiento del BID es interesante hacer el análisis de que, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, como Bessi lo mencionaba, en el BID no se presta, digamos, o no hay elementos para prestar por afinidad, por el tema de que tenés alguna relación política con alguien. Ahí se presta solo indicadores claros.
y sobre el cumplimiento de proyectos. Entonces creo que esa parte del financiamiento del BID es buena en el sentido que si se enfoca a las áreas que ya se hablaron, estos 1.300 millones, vivienda, salud, etcétera, creo que al final puede hacer que las políticas que se implementen con estos fondos lleguen a la gente. Si bien es cierto que hay un crecimiento, por lo menos se estima que habrá un crecimiento en los indicadores macroeconómicos, ojalá que también estas reformas estructurales que se están financiando con el Fondo Monetario Internacional permitan que este crecimiento macroeconómico se traslade o se vea reflejado en la economía del día a día. Mira, Eso, y solo cerrando ser, con el tema de las pensiones, yo creo que un llamado que importante... están hilvanados, sí, no, ambos financiamientos están hilvanados, con uno financiar desarrollo y con el otro financiar una carga social. Yo creo que es importante señalar algo con el tema de la reforma de pensiones. Si le van a subir los años, no van a subir los años a los trabajadores, es decir, que te vas a retirar de 60 a 65 años. Yo no sé a qué horas el Estado va a azocar a las empresas y también a ellos mismos de que no te sigan apareciendo los anuncios que hasta 35 años. Porque una persona ya tiene 36 años y ya no haya trabajo, pero lo vas a hacer trabajar hasta los 65 con la reforma. Tendrá que hacerse también ahí hay un trabajo. tema importante porque... ahí tendría que ser el Estado el que asuma que no puede ni él o incentivos estar poniendo, porque el nuevo hospital Rosales dice médicos hasta 35 años. A ver, y lo vas a hacer trabajar hasta los 65, una persona de 40 años ya no haya trabajo aquí, de 36. ¿Cómo van a trabajar una reforma integral? ¿Qué entienden por integralidad? Ya aquí es un adulto mayor, alguien de 36, 37 años, porque nadie le quiere dar trabajo. Y a eso súmale si el mercado mismo está en la condición de poder absorber nuevos elementos que sin duda alguna representa una reforma. Claro. Que tenés que alimentar el fondo con nuevos empleos para que estos pues de alguna manera se vuelvan, no sé si se vuelven los que van a sostener las claro, darle sostenibilidad a lo que viene. Te lo vuelve mixto, ¿verdad? Que querrás o no, lo que estás cotizando le estás ayudando al otro, pero ya sería hacer una ampliación y bueno, si el fondo te habla de un montón de datillos, ¿verdad? Para pensar que anden negándolo ahí un par de diputados, pero por ejemplo el tema de aumento de 3 puntos del IVA, por ejemplo, es una realidad que le ha puesto el fondo. Hay otro par el impuesto predial. Es decir, el fondo tiene su receta bien draconiana, bien medicina amarga, que vamos a ver si se la avientan antes de las elecciones. ¿Y este sistema mixto que plantea la mesa digna, por una pensión digna, en qué consiste? ¿Sería como digamos como el alivio del que estamos esperando todos? Por lo menos es la más estudiada la propuesta que ha presentado. Lo que pasa es que amplía, digamos, el pilar solidario que se tenía en las reformas anteriores, que de una parte de la cotización del trabajador y del patrón se va para sostenía un pilar solidario. Cuenta solidaria. Exactamente. Pues sí, para no quedarnos acá un poco en el este caso, el sistema mixto, lo que así. ¿Cuál es la propuesta que de alguna manera no sé si esa es la propuesta, no sé si esa es la propuesta, ¿sí? Obviamente, pero en términos generales lo que se conoce como sistema mixto es ese, que el fondo de pensiones se divide en una columna o en un fondo grande, amplio, para financiar el sector público, o para financiar, al público en general, y una parte va hacia el fondo, la cuenta de ahorro individual de pensiones de cada trabajador. ¿Qué tanto eco, qué tanto puede ser escuchada un sector tan importante? Bueno, Patricio Pineda ha venido estudiando y planteando esa ruta para poder darle salvedad a este problema, que es una carga económica y social muy fuerte para el gobierno. Y no necesitas saberlo todo, cariño. Los diputados, basta con que aprieten la pantalla touch, no necesitan saberlo todo, pero sí tener el teléfono del que sabe. O sea, sentarse con las personas que han hecho los estudios, eso es lo que le correspondería a los diputados y diputadas. Doctor, y es que cuando hablamos de pensiones es hablar de un tema, ya usted lo tocaba, que también si el desorden financiero personal lleva a estar esperanzado a que con el fondo de una pensión quiere subsistir, es bien complicado si no ha resuelto muchos temas de la vida. ¿Es ese el tema sensible al final? Si es que eso es lo que pasa, para irme al mismo tema, las personas aquí, por andar consumiendo, porque el consumismo ha absorbido al país totalmente, ¿verdad? Entonces es preferible comprar un celular nuevo que pagar 3 cuotas de una casa, pues. Sí. Entonces tenemos una mente obsoleta, perdida, que no nos hace avanzar en la vida, digamos, personal. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, relacionamos, claro, el bajo salario con la pensión que tiene que tener relación, causa un problema. Pero si además usamos mal el bajo salario, entonces nos encontramos en una posición en que no podemos resolver ningún problema, ni personal ni familiar, y el Estado no puede estar resolviendo esas cosas. Acordémonos de una cosa. Nos hace falta mucha educación financiera, personal. Pues sí, han dicho que en las escuelas y todo iban a dar educación financiera, sí. Pero ¿cuál educación financiera? Pues, ¿me entiendes? Eso está como cuando dicen vamos a dar religión y lo que andan haciendo es dando cultos. Eso no es religión. Religión es enseñarle a la gente que debe ayudarle a su padre, a su madre, al prójimo, no andar haciendo cultos. No es de pedir, sino de hacer. Entonces, lo que está sucediendo es que no hay una política integral en el país, no hay una política educativa integral. Para poner el caso de lo que está pasando, yo se lo he dicho a la señora ministra, ¿cómo es posible que entremos a un mundo digitalizado moderno si tenemos una educación primitiva? No puede entrar ella a lo máximo si no tenemos ni lo mínimo, no se puede. Entonces debemos de ver que en esto de las pensiones, el Estado primero debe poner las finanzas del Estado respecto a las pensiones, las debe poner, si no al día, elevarlas hasta donde lo permiten los actuariales, pues, y para eso son esos hombres. Claro, conocen mucho. El sistema actuarial es el que dicta, miren, hasta aquí pueden llegar, pues. Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, cómo se usa en El Salvador el dinero. Ahí en la Corte Suprema de Justicia, un día yo curiosamente le pregunté al administrador, bueno, y de todo ese dinero que dan aquí, ¿por qué no se hacen tribunales, se aumentan los más empleados? Mire, me dijo, si es que aquí en lo administrativo se ve el 92% en gastos de papelería, de talleres, de imprentas, de carros. Solo les voy a poner un ejemplo para que vean lo distinto que es, no Europa, sino aquí en América, en Colombia. A un juez no le dan un carro la Corte Suprema. Ahí en Colombia lo que hace el Estado es compra él los carros y le dice al juez, aquí está, ¿qué carro querés? Aquí están. Solo vas a dar la prima, el carro es tuyo. Mientras luces, y al pagarlo, si te vas a renunciar, el carro te queda. Claro, no le están dando nada, él lo paga, él lo cuida, él es responsable de eso. Aquí no ven, quieren que el Estado les dé carro, les dé gasolina, así como viven los militares, pues vivieron, los perfumes para la mujer, todo. No podemos vivir así, hombre. Justamente no es el cuidado del gasto público, claro, que decíamos. Pero yo creo, Luis, y el resto de panelistas, que es importante que logremos encontrar, digamos, una respuesta de lo que puede venir y cómo va a venir esa reforma o esa propuesta, que es compromiso que tiene el gobierno para poder de alguna manera aliviar parte de su, digamos, proyección pero no puedes financiera hacer el análisis según el fondo, ¿no? sobre temas, digamos, tan dolorosos como este, por utilizar un término, sin recordar el juramento con el presidente, ¿verdad? Y que venía medicina amarga, y el que tenga oídos que escuche, porque la medicina amarga viene con nuestra adultez mayor. Y sobre aviso no hay engaño, porque ya lo había advertido. Obligarte a trabajar 5 años más es una medicina amarga. 5 años más tiempo de trabajo, ya no 25 sino 30, aumentarte la cuota. Todo eso sería bastante doloroso. ¿Tú compartes eso o es parte de una dinámica? No, hombre, mira, es que no es malo eso. ¿Sí? Malo en sí no es, porque si yo estoy ganando bien, ¿para qué me voy a pensionar si voy a tener menos dinero? Mejor sigo trabajando. Yo creo que malo no es. El comportamiento histórico que se ha visto en los sistemas previsionales desde el 96 para acá, desde la implementación del sistema chileno fracasado, viene como en esa misma línea de el aumento de los parámetros o una reforma paramétrica que amplíe primero la base de cotizantes, que amplíe la cotización y que amplíe la edad
de jubilación y el tiempo de servicio. Eso es lo que normalmente ha pasado en otros sistemas. No sabemos si eso va a pasar en El Salvador. Se especula bastante, obviamente, pues, pero esperemos que la propuesta que se presente sea, como decía Bessie, que sea integral, ¿verdad? Pues sí, que busque ampliarla. Decime, para un Que profesional... no sea tan amarga, dijiste. Para un profesional independiente, ¿qué de atractivo tiene ir a cotizar a una AFP? Porque hay tanto profesional independiente que no cotiza. Porque no es rentable, no es atractivo. No es Entonces ni esa ya siquiera- es responsabilidad. Ni siquiera esperar la pensión mínima universal. No, Pero mira, aunque para algunos lo ven en temas fiscales, te lo prefieren deducís del ahorrar, impuesto. Claro. Prefieren ahorrar en otros servicios financieros que los hay. Más rentables. 20 años, 10 años, saben dónde está su pisto y de ahí pensionarse. Pero, ¿Qué hice con pero una a AFP? eso también lleva, Es y que lo vuelvo al tema, es un orden financiero personal, pero... No es- pero carecemos si me es mucho de más eso. rentable para algún- otro estilo de financiamiento de ahorro, ¿para que me voy a ir con Para una algunas AFP? personas cotizar de manera independiente les puede generar réditos en el tema fiscal, así. porque obviamente lo deducís del impuesto sobre la renta año con año, pero Mira, cada quien, el ¿verdad? salvadoreño necesita dinero de trabajo o de pensión, pero lo que necesita es dinero. Él debe tomar una posición que hacer, pero solo quiero contar esto. En Francia aumentaron la edad para pensionar 2 años y hubo un escándalo, incendios y todo. Ya se quemaron, parece. Aquí la aumentan 5 y no pasa nada. Ok, interesante. Las reflexiones nos quedan a la base de... Por eso pueden esperar. hacer con uno lo que quieren, porque no pasa nada. Ok. Porque incluso, ya se los he dicho yo, todos esos que fueron mis grandes amigos de la Nacional, que siquiera deberían demostrar la rebeldía de aquel dicho, estudio y lucha. Hoy no hay ni estudio ni hay lucha, Bueno. no hay nada. Ese es el problema de este país, hombre. Bueno, interesante la reflexión que nos lleva a esperar, de manera que... Sí, ya cuando conozcamos estemos el documento oficial de una conociendo qué es lo que reforma del sistema de pensiones. Vamos a la pausa y al volver cambiamos tema. regresamos. Bueno, vamos a hablar de otro tema y vamos a hablar de la visita de Shakira, que ha generado un impacto económico y en turismo, además del comercio. Ya ayer nos la ponía en contexto la ministra de Turismo, pero también hay un impacto político, proyección internacional y narrativa de un mejor país. ¿Es esto solo entretenimiento o también una estrategia de imagen de El Salvador? Depende, porque si fuese una residencia tal cual hizo, por ejemplo, Benito en su isla natal, ¿no? Donde pasó 30 días Puerto Rico. viviendo ahí, jalando artistas, no cobrando. Eso es reactivar la economía. Pero me vengo y hago solo 5 conciertos y los quiero vender como una residencia, no compro mucho ese discurso. Yo creo que sí se mueve el dinero. Bueno, yo sí creo que sí se le ha comprado, que los Airbnb están topados, que los hoteles, que los hostales, que se ha vendido comida, que 55 probablemente millones tengas de tours. dólares. Eso nos decía la ministra de Turismo Se ayer, que estima. será el derrame económico que se que deje el estima, país. pero como no sabemos cuánto es lo que se va a llevar ella y cuánto en realidad es lo que quedó aquí, pues sí, las estimaciones siempre son así. Ahora, por eso te digo, cuando vos hablas de una residencia, y eso es importante que la gente lo sepa, es que te quedas ahí. Te quedas ahí, vas a los sitios, jalas turismo, llevas gente. Eso es una residencia que mueve la economía. Si no, veamos los indicadores como lo tuvo la isla de Benito, 30 días. Y él lo hace evidentemente porque él es nacido ahí en una solidaridad con su país. Yo me imagino que si Shakira ve que una situación así en Colombia, se va a estar los Varios 30 artistas días. van a hacer. Entonces no es, a ver, sí es bueno, pero tampoco es que ya reactivaste la economía del Yo país. sí lo veo positivo por 3 aspectos. Primero, porque reafirma, digamos, la exposición internacional del país como tal. Ya no te quedas solamente a lo que dice el presidente ante la ONU o a lo que puedan decir los tweets o los TikToks en redes sociales, sino que tenés una medida palpable que por lo menos en la región, que es lo que se ha visto en términos de ingreso migratorio,
ha habido una afluencia de personas de los países de la región bastante considerable, que no pasan temporadas de vacaciones, que no pasan otras épocas. Entonces creo que ahí... Ha tenido 3 meses que, por ejemplo, en diciembre la Villa Navideña, claro, la residencia... Pero creo que ahora este tema te genera como una proyección mucho más amplia del país a nivel internacional. Es la primera vez que pasa algo así. O sea, yo hablaba con alguien y me decía, aquí en El Salvador nunca vienen artistas top de primer nivel. Y alguien mencionaba, el último que vino en su prime era Santana, decían, hace no sé cuántos años. De ahí ya vienen artistas en su decadencia. Pero en este caso, esta artista está en un momento es la bastante mujer latina alto. más importante del mundo en esa pero industria. no es la primera vez que viene, ¿verdad? Porque vino en el 96. Ya había venido antes. Sí, en sus giras. Claro, pero creo que ahora sí genera ese motor, ese dinamismo. Yo les pongo un ejemplo, tal vez pueden haber muchos más, pero me genera uno bastante clamor. Hay un señor que puso un emprendimiento en un municipio, en un distrito que se llama San Rafael Obrajuelo, y que justo casual hoy estuvo abierto justo para la residencia porque estaba ahí cerca de la zona del estadio, y el señor está contentísimo porque dice que no alcanzaba a dar abasto para toda la cantidad de gente que quería probar la comida que él traía de un pueblito del interior. Entonces creo yo que eso, si se multiplica por cuántos emprendedores, por cuántos negocios, también genera dinamismo económico. Y nos decían cifras ayer, cerca de 125,000 boletos vendidos en estos 5 conciertos, de los cuales el 49% han sido comprados por salvadoreños y el resto, el 51%, desde el extranjero. Los Airbnb, los hoteles llenos, restaurantes, el centro histórico ha estado lleno, el turismo se ha reactivado. Doctor, al final, ¿esto en términos prácticos es bueno? Bueno, en términos económicos es bueno un rato, pues, porque se va la Shakira y se va toda la gente también. Hasta ahí terminó todo. Sí, en promedio decían 3 o 4 días se quedan los internacionales. Sí, eso es un dinero acumulado que también se va. O sea, en pocas palabras, hay un efecto económico con, digamos, un efecto político con un rebote económico momentáneo. Todo es totalmente momentáneo. Porque hoy la vida actual es superficial. Aquí, si queremos estar con eso, hay que traer a uno, a otro. Mes a mes tendría que haber. Que hay países que hay público que ha llegado a tal estupidez que van a ver a Messi, no a que juegue, sino a verlo. Es otra Shakira, Messi es otra Shakira. La traen y se llenan los estadios para conocerlo, para verlo. Hasta esa estupidez llegamos. Si somos pueblos pobres mentalmente. En eso es que nos deberían de educar, a que no nos venza el simple espectáculo. Por ejemplo, esa gente que fue ahí o que está yendo a ver a Shakira, esos dejan de pagar unos la luz, otros el teléfono. La quincena 25 fue, doctor, la quincena 25 usaron en eso varios. Y por ejemplo, yo he visto, ya no gastaron que una novia o amiga le dice a un tipo a la salida de un supermercado, bueno, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Y ya salen y se van al IQ con el pobre hombre, al IQ vamos a ir. Ahora, yo les digo, esa gente, yo no sé si, ayer yo pasé por el estadio, solo por Shakira ha habido, solo el gasto de gasolina que ha habido, de toda la trabazón que han hecho al cerrar todas las calles, etcétera, etcétera. Pero fíjate bien, había ahí un rótulo que decía, las mujeres ya no lloramos, facturamos. Pues decía yo, qué barbaridad, nos están enganchando, esta mujer nos está enganchando. Hoy ya no lloren, facturen, o sea, sáquenle el dinero a los hombres. No, hombre, qué enseñanza, qué cultura, qué educación, increíble, increíble. Bueno, miren, sáquenle algo a los hombres, han sido infieles toda la vida, facturen, nana, facturen. Yo creo, Luis y el resto, que el efecto de dinámica económica que esto genera, aparte de colocar al país frente al mundo en un nuevo escenario donde antes nos conocían más por la violencia, pues yo creo que un rédito hay que encontrar. A ver, el tema de la logística que el país ha mostrado para montar este tipo de eventos internacionales y que ya se reconozca que El Salvador puede montar un show como este que se está montando en las otras partes del mundo. Como siempre lo hemos dicho, tiene un motorcito en la cola, qué mujer para trabajar. No se la detiene, gente sale del concierto del artista
Baja centro por la histórico. Roosevelt, a Patita, hay negocios a por todo madrugar, eso. Caminan por la madrugar. sexta décima. En el A las centro, 3 de la Centro mañana han histórico. estado cerrando. En el centro tenés orquestas tocando, reventación de pueblo, es decir, sí haces todo un show al final del día y la gente le gusta porque de eso se trata, de distraerse. Queda, pues. queda un elemento. Bueno, entonces somos parranderos, pues. Lo que pasa es de que la gente, ¿para qué va a Sí. venir a ver la cripta de Monseñor Romero si la gente lo que quiere es ir a bailar? A ver, Lamentablemente. hay así un están elemento ahora. de logística que hay que tomar en cuenta, sobre todo en este tema que decía Airbnb. Lleno. Oficialmente Ocupación dijo hotelera está completa. al 100%. Así La es. ocupación hotelera en El Salvador Completa. ha tenido y muestra con un evento como este que también debe crecer en ese sentido, porque si no, no damos abasto para la capacidad. Lo que pasa es que el siguiente mes que viene, Exacto. el punto es, la reactivación económica va más allá de una serie de conciertos. A ver, venís desde diciembre que la vía navideña, que ahora la Shakira, y hoy ¿qué viene después? ¿Qué Bueno, viene pero- después Bueno, para viene el Ironman, mantenerte? viene el Ironman 7.4. Es decir, 70.4. las Que es una acciones triatlón. que se deben de tomar desde el gobierno para generar atractivo, para que la gente invierta, pasa además de la seguridad jurídica, pasa por el tema de mejorar las inversiones, qué beneficio va a tener Yo la creo gente, qué salario que va a tener ese la cambio en población. O sea, seguridad, ¿tú crees que no obviamente. se ha generado una dinámica económica que de alguna No, manera por le dé un cierto, rédito? pero podría decir, comenzar, Son podría conciertos comenzar a y shows generarse. que tenés, Mira, para yo creo que sea podría felicidad comenzar a de ¿Tú los generarse. compartes ciudadanos. eso que dice Bessie? Yo comparto en el sentido de que esa dinámica económica debe de dársele seguimiento y esto te puede generar una política de reactivación para diversos sectores basándote en el turismo, porque ya vimos que en el pasado el turismo ha generado ingresos. Claro. Después de las mejoras en temas de seguridad, el tema de Surf City 1 y 2 Sí, y todo ese Luis lo tema destacó, son ha generado 55 crecimiento de millones, dijo la divisas. Y ministra. ahora esto, si vos venís, como dice Bessie, en un plan estructurado de cada 3 meses un evento de magnitudes similares a esto, podés generar en el país condiciones mucho más favorables que van a beneficiar a las personas de a pie, a la persona que anda vendiendo el agua, a la persona que está vendiendo en su negocio, las personas que tienen Airbnb, incluso los grandes empresarios de los hoteles, del sector transporte, no se diga obviamente el tema Restaurantes. de logística. Una estabilidad en el aeropuerto. social, una estabilidad Claro, económica. yo creo que se si el, mide yo creo que a si el partir- gobierno va en esa línea, si la ministra y el presidente han hablado y van sobre esa línea, creo que es una muy buena idea fomentar en el país este tipo de eventos Sí, y venderlos quizá- hacia afuera. quizá- Es que mira, es que uno no debe dudar en el capitalismo de lo que se trata, que algo mencionaste, es de la macroeconomía. Y la macroeconomía, incluso el Fondo Monetario Internacional nace para estabilizar la macroeconomía, pero la microeconomía, esa no la tocan. Volvemos al mismo caso del vaso, ¿va? Que el vaso se va a llenar tanto que cuando rebalse, todos vamos a tener de todo. La banca multilateral internacional no le interesan los pueblos Pues sí. pobres, le interesa que ese país se endeude y le pague. Y no entonces- le interesa otra cosa. Pues sí, es que eso que Allá dices tú será es- si ese país se pone creativo para hacer que llegue este dinamismo. En teoría sí debería de ser, pero yo más bien la crítica que tengo yo es, miren diputados, ustedes deberían de estar discutiendo el tema de pensiones, hombre. Dejen de andar ustedes contándonos las fechas de la Shakira y a qué horas entran, a qué horas Ok. salen. Ustedes no trabajan para la empresa que la trajo. Posicionamiento de país, validación de infraestructura, marca país, que es parte de la estrategia del gobierno. Creo que son 3 parámetros que se han cumplido precisamente para lograr tener un evento de esta envergadura. Viene el Ironman 70.4, que es otra triatlón, Sí. que muy poco se ha Pero visto en el mira, país, ¿no? Es el pero otro mira domingo. una cosa, si, Sí. si eso diera tanto resultado, ¿para qué vamos a necesitar al Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué vamos a necesitar al BID? ¿Para qué vamos a necesitar el Banco Mundial? Si esto fuera todo un éxito. Es solo ver esos organismos que buscan endeudarnos, solo eso es para sospechar de que algo no está funcionando como debe funcionar. Bueno. Aunque venga Shakira y logren resucitar a Juan Gabriel, no da resultados. Vamos a la pausa con esa Pausa reflexión. Y regresamos con más. Quédese con nosotros.
Bueno, vamos a más, y es que la Fiscalía General de la República fue la impulsora, ahora ya se aprobó con 60 votos un instituto profesional de la investigación fiscal, el Instituto Especializado de Educación Superior en Ciencias Forenses, en fortalecimiento también de temas de criminología, y que se va a hacer ahora mismo para capacitar a los fiscales. Esto marca un salto en la calidad de la investigación, es una de las preguntas, en la calidad de la justicia, o también enfrenta retos sobre independencia y recursos para este nuevo Instituto Superior. Licenciado Capus, ¿cómo vemos que se busque profesionalizar a los fiscales a través de maestrías, incluso doctorados en esto? Mira, yo creo que es una deuda que se tenía pendiente. Se ha hablado durante muchísimos años de este tipo de temas, de la mejora en la capacidad del recurso humano en instituciones como la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura y la misma Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, esfuerzos eran aislados. Recordarás que la Fiscalía tiene o tenía una escuela de capacitación fiscal, en algunos temas obviamente va más avanzados que en otros, pero quedaba pendiente el elemento técnico. Yo creo que si esta creación de este instituto especializado genera o alcanza, digamos, los fines que se ha propuesto, va a ser de mucho beneficio para El Salvador en el sentido de la aplicación de una correcta justicia, porque obviamente ahorita tenés fiscales sobrecargados de trabajo, fiscales algunos muy nuevos, recién graduados, etcétera, etcétera, que necesitan capacitarse, y eso te puede generar una mejora en las investigaciones, una mejora en la calidad de la investigación fiscal, que después te conlleve a una mejora también en la investigación de la policía, porque según el texto de la ley aprobada, no es solamente una posibilidad de formar fiscales, sino que también van a formar otros elementos como parte de la Policía Nacional Civil o del órgano aplicador de justicia. Entonces yo creo que para mí sí es una muy buena idea, es una oportunidad bastante grande que tiene la Fiscalía, y sobre todo que va no a ser un gasto, digamos, más una inversión, creo yo. Aparte de que está escrita la Fiscalía, que la Fiscalía está dando una cara diferente en Recordemos estos últimos que años. Históricamente el tema de la especialización en la investigación penal dentro de la estructura del ministerio siempre fue un punto de observancia. Tú recordarás la División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, no podían hacer ni siquiera una prueba de ADN. Entonces esto viene a sumar, lo hablábamos el día de ayer acá con Luis también y otro abogado, y decíamos que bueno, es un paso muy importante, felicitar a las autoridades que están pensando precisamente para que este ministerio tenga la especialidad que verdaderamente tiene. Ustedes los tres son abogados y saben muy bien de qué estamos hablando. Desde 2008 estaba esta idea de la creación de este instituto especializado. Volverla la fiscal de carrera, ¿no? Es el tema de acreditar y profesionalizar a los elementos humanos. Es decir, de que te puedas ir acreditando, ya no solo como capacitación, recibir la capacitación, sino que créditos de universidades que te permitan, ya decía que están los planes educativos aprobados por el Ministerio de Educación, eso te va a generar tener profesionales, digamos, mejorando en su calidad. Acreditados. Ojalá que esta profesionalización sirva también en el tema de formación, de la importancia de reconocer que la Fiscalía no solo acusa, sino que cuando recopila prueba tiene que entregar la prueba de descargo a la defensa. O sea, aquí ya no debería de existir esa competencia de a ver cuántos condeno yo, ¿verdad? Eso es parte de la tecnificación de un buen fiscal. Ponderar muy bien el término de la ética, la moralidad dentro del concepto y la ejecución de sus investigaciones, que creo que también traza bien el tema ético, ojalá que lo logran terminar de cumplir y mira, al final del día, darle seguimiento, por ejemplo, a los casos importantes. Hoy me escribí el licenciado Someta, un saludo, para Manuel. Tocarlo en este tema. El Someta dice que, llamado a la Fiscalía de Santana, tienen más de 50 denuncias de la Fundecrédito de RL, quien no está pagándole los intereses a los asociados, y ya tienen varias denuncias. Y dónde está la Fiscalía, ¿verdad? Esperemos que funcione en algún momento. Doctor. Bueno, mira, usted es un hombre de muchos años en esto, doctor. Sí, yo en la abogacía. Y hace poco, hace unos meses pasé yo por la colonia de San Francisco y me llamó la atención que ahí había una escuela para fiscales. O sea, eso ya existe. Sí. Una escuela de todo. Ahí está, tienen el nombre y todo. Ahora,
aquí lo importante de esto es la investigación, ¿verdad? Ahora, que sean tal vez especialistas como el FBI, no vayan a terminar como la CIA, ¿verdad? Que van a andar detrás de uno por cualquier cosa. Que lleguen hasta donde llegue el FBI, tal vez, ¿verdad? Pero yo les voy a decir, si viera yo a Rodolfo Delgado, que lo conozco, es mi amigo, yo le diría, pero ¿a quién vas a traer para especializar a esta gente? Porque aquí usan, hasta en la Facultad de Derecho, lo vi yo, vamos a dar un curso de doctorado, porque como son licenciados y todo el mundo quiere ser doctor, entonces ya se inventaban un curso X, y los mismos que le habían dado clase a uno en la escuela o en la Facultad de Derecho, eran los que después le daban a uno para doctorado. ¿Qué más le podían enseñar? Ya no le podían enseñar nada más. Se necesita traer hombres especializados en esto. Por ejemplo, la investigación es una cosa seria, porque como bien dicen, se necesita un fiscal tan honesto para que pueda acusar y reconocer y determinar cómo se ha cometido el delito, como también reconocer y admitir que hay cuestiones que se pueden desvanecer. Descarga, pruebas de descarga también. Pues sí, él las tiene a mano las dos, las tiene que respetar las dos. Eso creo lo que ustedes le llaman ética y moralidad. Tiene que tener las dos en cuenta. Ahora, yo quiero contar algo porque lo acabo de ver. Por ejemplo, en un caso de una señorita se presenta en un juzgado y entonces le dice, mejor diga que no puede declarar o que no quiere declarar por la edad que tiene. Y entonces, y de todas maneras le dijo el defensor de la Procuraduría, de todas maneras nosotros nos adherimos al juez. Pues ni cómo, o sea, que se facilitan la vida profesional adhiriéndose a lo que el juez dice, así ni defienden ni hacen lo que deben. Ahora, el punto central de un fiscal es sobre todo tener el valor de hacer las cosas como se deben hacer. Sí. Garantizar los derechos de la víctima, sí, y aplicar la justicia. Buscar la justicia. Porque, claro. Pero no andar ahí de que me voy a adherir al juez, que es lo que dice la fiscalía, porque como en todo hay una dirección y hay compadrazgos y todo, pero hay gente, porque yo conocí gente que no se doblegaba. A ver, por eso decía yo en el tema de llevar a un fiscal o alguien que se vaya a especializar en este instituto, que pueda tener las herramientas necesarias para poder presentar pruebas de cargo, pruebas de descargo si las tiene y si las encontró en su investigación y lograr determinar esto. Pero delitos se han modernizado también el crimen se ha modernizado y quizás la investigación debe pasar a este tema. Sí, no, que mira, les enseñan, incluso les han enseñado a que ellos deben de condenar, pedir la condena. Pues. Eso yo lo puedo decir, a mí me pasó. El fiscal le dice al juez, yo no sé qué hacer, pero como soy fiscal tengo que pedir la condena, sabiendo que no era... Claro, y eso es lo que hay que evitar ese razonamiento tan grotesco, tan falso, debe desaparecer. Así como ha cambiado, digamos, la generación de delitos, como se ha ido modernizando el tema de delinquir, ahora tenés acceso a cometer delitos a través de redes sociales, a través de uso de tecnologías de la información y la comunicación. También la persecución del delito desde el lado de la investigación debe de modernizarse, obviamente, pues. Y yo creo que está bien, enhorabuena para la Asamblea Legislativa y para el fiscal y para todos los involucrados en esta propuesta, y que ojalá esto se vea de manera palpable en una mejora a mediano plazo, obviamente, claro, porque no va a ser de la noche a la mañana, pero que a mediano plazo esta mejora continua del recurso humano en la Fiscalía, en la misma policía, que son los que realizan las diligencias de investigación, obviamente, pues, y que también esto te puede generar una modernidad o una profesionalización, como dice Bessi, de las instituciones alrededor. Porque el fiscal puede tener claro dónde investigar, pero si el RNP no le da la información, no puede hacer algo. Si otra cosa que hay que determinar con claridad: ¿quién manda aquí en esa área? A ver, espérame, ¿por quién manda aquí en esa área? Porque aquí anda capturando los soldados
ellos capturan a la policía, capturan a los fiscales. De hecho, el texto de la ley dice que también la Fuerza Armada va a poder acceder a estos temas de formación. De información y capacitación. Sí. El fiscal general es el representante legal de esta institución. Déjame contarte otra situación. Un día, estando yo ahí en la Facultad de Derecho, nos mandaron a llamar de Honduras, que necesitaban 3 doctores. Entonces yo me llevé a 2 que son altamente apreciados e intelectuales, a Román Zúñiga y a Carlos Amílcar Amaya, y tu servidor, ya no tan especializado. Entonces llegamos ahí a hacer exámenes. Bueno, ¿y por qué nos han llamado a nosotros? Ya en la curiosidad, ¿por qué? Porque la ley dice que para que nosotros podamos acceder a la maestría y llegar a ser diplomados en esto, necesitan que nos examinen doctores. Y los tipos esos sabían más que, a lo menos más que yo. ¿Me entiendes? Entonces decía yo, este es una cosa nada más, requisitos que no sirven para nada, pues. Yo no sé si aquí se da eso. La normativa, la normativa establece, licenciada Ríos, pues, solo son 6 artículos. A ver, y se va a hacer a través de vía reglamento, que en los próximos 30 días se tiene que generar planes de estudio, requisitos y régimen administrativo. El otro tema, va a funcionar con el mismo presupuesto de la Fiscalía. Dice. Sí, eso fue lo que planteó el mismo fiscal en la comisión aunque legislativa. No te explico cuánto, de dónde, qué ahorro, solo que va a ser el mismo presupuesto. ¿No será autosostenible? Se hablaba ahí de que los que entraran a ese proceso posteriormente iban a pagar también parte de, digamos, de ese aporte, no sé si físico o académicamente. Usualmente lo que hace todo becario del Estado es que regresa y reproduce su conocimiento para creo que por ahí anda la figura. Enseñar al resto. Y es que mira, hasta para bajar la vanidad debe tener claro qué título es el que van a dar, porque se ponen a dar de que son maestros, así como le pasa a uno, que uno es doctor, el otro es licenciado, el otro es maestro, el otro PH, no sé qué. No, hombre, hay que ser humilde y decir, no, su título es esto, no se esté poniendo los que no son. ¿Me entiendes? Porque eso les da más soberbia todavía. Bueno, ahí está un elemento nuevo que habrá que tomarlo en cuenta y tal como lo decía el licenciado Campos, también habrá que esperar porque no es de la noche a la mañana. Una capacitación. Vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, elecciones de los partidos, ¿no? Ya hay que empezar a cumplir con el calendario electoral. Ya se hablan ahí de nombres, que perfiles de políticos que buscan en algún momento una candidatura. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Muy bien, continuamos y ya los partidos políticos entran en una fase de definición, la selección de planillas, las reconfiguraciones como tal, los liderazgos y el cálculo electoral deben empezar a hacerlo. ¿Hay renovación real o continuidad de las mismas figuras? Esa es una pregunta. El análisis y el contexto lo ponemos porque ya el calendario electoral del hacia el 2027 debe irse cumpliendo. Ya los partidos políticos entrarán poco a poco en su proceso de elecciones internas. ¿Cómo deben ir los institutos políticos replanteándose para este nuevo proceso electoral? Ya el primero en empezar a reorganizarse en este tema fue el FMLN, que ya presentó o eligió su comisión electoral interna y poco a poco hará el llamado oficial para elecciones. El FMLN, antes de la entrada en vigencia de la ley de partidos políticos, era el único instituto que ya tenía claro y que tenía ese mecanismo de participación interna. Ahora, no sé si de participación, cariño, porque esa es una manera que han tenido para hacer las purgas internas, pero bueno. Para depurarse entre ellos. Pero con la entrada en vigencia de la ley de partidos políticos, ahora todos los partidos políticos legalmente inscritos están obligados y el plazo, si no me equivoco, comienza a partir de marzo hasta el mes de julio para que todos los institutos políticos puedan realizar sus elecciones internas, haciendo un llamado obviamente previo para eso. Me imagino que ya estarán haciendo sus cálculos
ya estarán buscando sus liderazgos en el territorio, porque para algunos partidos va a ser mucho más difícil encontrar liderazgos que sean aceptables por la población. Bueno, tenemos fechas claves que se deben cumplir según el calendario y las vamos a poner en pantalla. Ahí está, el 7 de abril deberán ya hacer el llamado oficial, la última fecha para que los partidos políticos convoquen a las elecciones internas para elegir sus candidatos de cara al 2027. ¿Cuánto tiempo tienen los partidos para hacerlo? Hasta el mes Bueno, de julio. hasta julio. sí, la última fecha para que los partidos políticos realicen elecciones internas es el 29 de julio. 29, pero Sí. esa es la última. Y la última fecha para solicitar ya las inscripciones es el 31 Ahí de está. agosto. Ok, tienen O sea, hasta agosto, o sea, No, prácticamente. para solicitar No, para ya primarias el las 29 de primarias julio. el 7 de abril tienen que convocar a los partidos políticos y luego hasta julio. Y convocatoria de elecciones, septiembre 30, ¿no? El Sí, tribunal. ya, Sí, ya- pero ese ya ya te el llama tribunal. el tribunal, ¿verdad? Después de las internas. Mira, vamos a ver cómo llevan estas internas estos partidos. Ahí andan hablando de que ya andan en el territorio, como siempre, ¿verdad? Andan escuchando a la gente, escuchando a la base. Año preelectoral. Todos los años, y además toda elección es un hecho histórico, ¿verdad? El momentum para que ejerzamos la democracia. Y se ponen un sombrero por ahí que es un campesino. También, y entonces, mira, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, lo último que se supo, por ejemplo, en el caso del FMLN, que dicen de que no se van a permitir que se den datos ni resultados hasta que lo haga el Consejo. A mí me llama la atención y te voy a explicar por qué. Si vos sos un partido que le estás exigiendo transparencia al gobierno y vos no sos transparente con tus propias internas, No hay coherencia. algo de incoherencia hay por ahí. Ahora, ya con digamos, un poco estir y encoge interno del FMLN, bueno, yo les decía la vez pasada, el FMLN tiene ratos de hacer internas, tiene ratos de saber cómo se gestionan las diferencias y cómo se apartan los estorbos, ¿verdad? Ellos lo tienen bien claro. Veremos cómo le va a Arena, también cómo le va a Vamos con sus internas. El resto de partidos, pues yo creo que no hay mucho que decir, ya se sabe quiénes son los líderes, quiénes son los que van a ir en los primeros lugares. Creo que Arena siempre en Arena, me imagino que siempre va a ser esta niña Claudia en Vamos. Yo creería que en el FMLN tendría que ser el Chino, yo no veo otro candidato para las diputaciones. Ojalá no se presten para la presidencial, pero como al final del día estos partidos hacen lo de sus intereses y no lo del interés de la nación, seguramente iban a estar participando en la presidencia. Es el gran reto, doctor, para los partidos políticos ahora mismo, las elecciones internas y reconfigurarse. Bueno, mira, dos cosas quiero. En primer lugar, aquí no hay ningún partido político, ninguno, que pueda entusiasmar más que Shakira, primero. En segundo lugar, el otro problema que tenemos, que políticamente, bueno, individualmente, no digamos políticamente, uno no quiere ser invisible, pues. ¿Verdad? No quiere ser invisible toda la vida, necesita que alguien lo reconozca. Entonces estos partidos políticos pasan peleando, sabiendo que van a perder, andan peleando por no ser invisibles, cada persona, como gana, como logra un escaño, lo que sea. Pero ya no hay el entusiasmo de antes, eso hay que admitirlo. El entusiasmo político, democrático, eleccionario, es lo que le llamaban la fiesta electoral, eso no existe. O sea, estamos en una situación difícil políticamente hablando, ¿verdad? Porque yo lo decía la vez pasada, cuando hay un líder como es Nayib Bukele, solo puede ser tocado o mermado con otro líder, ¿verdad? Así como fue en la época de más entusiasmo de cambio, que estaba Monseñor Romero, que estaba Duarte, que estaba Dahuizón, que estaba... Sí, Ungo. ¿Quién? Ungo, estaban toda la línea de la vieja política. Sí, toda la línea. Guillermo Ungo y todos estos. El doctor Ungo y en el FMLN, Chafijandal, los 5 comandantes, pues todos esos tipos buscaban liderazgo dentro del FMLN y fuera del FMLN. Va a ser interesante. Ahora, en este momento no hay el único líder es Nayib, y cómo pueden pretender tocarlo. Entonces se dice que le van a bajar los diputados. Sí, Pero con bajarle los yo creo que va a diputados ser
no se hace nada. Yo creo que va a ser bien interesante el resultado de las internas en los partidos políticos, sobre todo aquellos partidos que no están en gobierno. Arena, FMLN, Vamos, PDC, PCN, si en algún momento las bases van a votar o van a elegir candidatos, qué tipo de candidatos, y sobre todo para el candidato quizás más importante, el puesto más importante, que es el de la presidencia. A mí más bien me Yo no interesaría veo ver el nivel de participación de esas internas, ¿verdad? Ahora, porque al final va a terminar siendo que... Sí, el doctor se quedó en un punto que me gustaría debatirlo con ustedes. Dice que una incidencia de cambio en la Asamblea no incidiría mucho en qué. Depende cuándo. No, es que la pretensión es bajarle los diputados, pero ¿cuántos diputados? Solo 3 hay Actualmente sí. de la oposición. Imagínate tú lo que significaría bajar siquiera la mitad, es imposible. Por otra parte hay que ser determinante, ya no hay, esos partidos no tienen dinero para poder siquiera crearse un tipo de entusiasmo y de alegría, no tienen dinero. Entonces ahí andan buscando gente que ellos mismos se financien las campañas y tampoco quieren. ¿Verdad? Eso, yo he platicado con algunos que andan ofreciendo y que a ti te gustaría ir de candidato. Ya no existe ese entusiasmo incluso de la gente de querer participar. Ya no existe. No te genera un entusiasmo de ninguna índole, no es prestigio participar. No es atractivo. Con ninguno de estos partidos tradicionales. Además, recordemos que Arena y el FMLN se garantizaron que las candidaturas independientes no prosperaran. Sí, Hoy sí. me imagino que deben de estar llorando en el muro de los lamentos. El no haber permitido que fuese más fácil acceder a candidaturas independientes, tal vez por ese lado hubiese entrado gente de la sociedad civil, pero yo creo que la misma postura que tengo personalmente tiene mucha gente. ¿Cuál es el triunfo en llegar a la Asamblea? Ese no es el máximo éxito que puede aspirar un profesional ni un ciudadano, llegar a la Asamblea Legislativa de Diputados. Eso para mí es irrelevante y innecesario. Ahora, esa es una aspiración de los partidos políticos, sacar el sueño de los 16 diputados para poder bloquear iniciativas. Okay. Ese es el sueño Veamos guajiro un que poco tiene. el análisis concluyente de este tema. ¿Serán fortalecidos, saldrán fortalecidos los partidos políticos con elecciones internas o van a salir estallados como tal? Doctor. No, es que están terminados, no necesitan ir a terminarse más, están terminados. El Frente va a trabajar, ahí va a dosificar las voces disidentes, ahí vamos a ver a quién ponen a dónde y vamos a ver quién manda de verdad en el Frente. Esas son las más interesantes. Yo creo que no van a salir fortalecidos, van a salir todavía más peleados de lo que ya están, porque los liderazgos internos van a querer figurar más de lo que ya están tratando de figurar en todos los partidos de oposición. Ya dan nombres, ya dan personas por ahí también perfilándose, claro. ¿no? Bueno, habría que ver. No van a salir fortalecidos. Doctor. Aseguran. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes, porque ha sido una cosa compleja esto, ¿va? De un tema a otro, de lo alegre a lo triste, pero ha sido interesante, muy amable, gracias a los colegas. Estar con abogados es hasta miedo da, ¿verdad? Porque no sabe a dónde lo van a atacar. Bueno. Son respetuosos, pero atacan fuerte. Sí, ¿verdad? Licenciada Ríos, gracias. Un gusto, un placer haberlos acompañado y aprovecho para mandarle un abrazo a mi hija menor que el día lunes cumple 14 años. Felicidades. Felicidades. No, gracias por la invitación y un placer estar acá nuevamente con respetables colegas. Gracias, Oscar. Para nuestros amigos salvadoreños por el mundo que nos han sintonizado, un abrazo también, ¿no? Sin duda, gracias por siempre estar con nosotros y en todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, punto de cada hora tenemos noticias. Ya mismo al terminar tenemos una actualización también desde el centro histórico. Lo que ha ocurrido, ya ha sido controlado el incendio trágico que dejó 3 personas fallecidas. Lamentablemente. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo.